tiene que ver mucho con la unidad, porque precisamente si vamos a los primeros versículos de Efesios 4, que ya los estudiamos precisamente, pero no es malo darle una repasada, precisamente donde dice Efesios 4:3, ¿verdad? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ese es un versículo que lo podemos hacer lema para nosotros como iglesia, lo podemos hacer lema como ministerio. Si usted no tenía un versículo como tema o lema, usted puede usar ese versículo. Si usted tiene un ministerio, puede usar solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La necesitamos. También hablamos de que hay un solo cuerpo, un solo espíritu, un solo Dios y Padre de todos. Pero también dice el versículo 7, pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Todos hemos recibido un don. Desde el momento que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, todos hemos recibido un don. Así que eso es lo mínimo que tenemos, un don. Pero también eso es lo que nos vamos a enfocar esta noche, porque dice, estuvimos estudiando, ¿verdad? La semana pasada, la antepasada, estuvimos estudiando lo que significa, o con lo que significó descender, eso que Jesús descendió a predicar a las personas que estaban en el Seol o el Hades, y nos entretuvimos en esto. Ya no vamos a detenernos en esto, pero es importante porque es como un paréntesis que el apóstol Pablo hace entre el versículo 9 y el versículo 10. Pero en el versículo 11, ya el apóstol Pablo vuelve a retomar lo que es la unidad. La unidad dijimos que la produce Dios. Nosotros no podemos producir la unidad, pero sí la podemos procurar mantener la unidad. Y en eso el versículo 11 es específico. Y él dice, y él mismo, o sea, ya tenemos la unidad, pero para mantener la unidad están estas partes que vamos a leer y luego vamos a ir al comentario. Del versículo 7 al 11 es precisamente lo que el apóstol Pablo habla aquí de cómo mantener la unidad. ¿Vale? Pero vamos a ver el versículo 11 y dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina y por estratagema de hombres para engañar, que emplean la astucia, las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándonos en amor. Qué descripción la que hace el apóstol Pablo, ¿verdad? Hermosa la descripción que hace el apóstol. En el comentario suyo, en la página 31, dice, después de discutir las bases de la unidad, versículo 1 al 6, Pablo ahora analiza los medios para perseverar la unidad, en el versículo 3, del cuerpo a través de diversos dones. No hay solo unidad en la iglesia, también hay diversidad. Y aquí me detengo porque muchas veces nosotros queremos tener el don que alguien tiene. Y no se trata de quién tiene los mejores dones. Se trata de que el don que yo tenga sea de beneficio para la iglesia. Es posible que no haya un don que el Señor me lo pueda dar a mí.
De esta manera yo voy a complementar o voy a completar lo que hace falta en la iglesia. ¿De qué sirve que un cuerpo tenga 2 bocas? ¿Verdad? No funcionaría. ¿De qué sirve que el cuerpo tuviera 4 o 5 ojos? Y por eso es que el Espíritu Santo no se equivoca, porque Él da diferentes dones para que se complete. Él lo pone como el cuerpo de Cristo. Un cuerpo tiene diferentes dones, o diferentes partes, pero cada parte tiene su función. Y cada órgano tiene su función específica, y también tiene, por decirlo, lo que se especializa. Si hay colores, ¿quién es el que se va a especializar en la vista, verdad? Si es cuestión de sonido, es el oído. Si es cuestión de imaginación, es el cerebro que va a estar dando imágenes. Si es de degustar algo, comer algo, disfrutar un sabor, es la lengua. O sea, cada órgano, cada miembro del cuerpo tiene una función específica. Y no se puede decir cuál es mejor o cuál es peor, o cuál es menos necesaria o cuál no. El apóstol Pablo también menciona en 1 Corintios, donde dice que muchas veces nosotros tratamos a los miembros que son menos, los tratamos con más decoro. ¿Cuánto tiempo se tarda una mujer arreglándose los ojos? Embelleciendo los ojos. Y qué bueno, ¿verdad? Se miran, van al baño, se ponen y se maquillan. Pero, ¿qué tal si así nos preocupáramos por los órganos internos? Por nuestro estómago, por nuestro hígado, por nuestros riñones, que están funcionando y ni siquiera nos damos cuenta. Y muchas veces, por eso le digo que me detengo en esto, porque muchas veces esos miembros están en la iglesia, que no los vemos, pero que están funcionando y están haciendo que sea posible el funcionamiento en el cuerpo de Cristo. Usted podrá decir, en esta iglesia somos pequeños, pero yo no estoy hablando solo de la iglesia de San Pedro. Yo estoy hablando de la iglesia en general. Yo estoy hablando de las iglesias donde hay miles de personas, donde se reúnen, en cada servicio se reúnen cientos de personas. Imagínense la función que tiene que tener cada miembro en ese lugar. Ahora, yo no dudo que la iglesia vaya para ese crecimiento, pero estamos preparándonos para cuando llegue esto, usted sepa específicamente en dónde el Señor nos ha puesto a cada uno. Todos tenemos una función. Todos nos necesitamos de todos, porque somos del cuerpo de Cristo. Y como somos del cuerpo de Cristo, también tenemos que cuidarnos unos a otros. Si alguien le va a meter un martillazo a usted, ¿qué es lo que hace? Quita el dedo, ¿verdad? ¿Qué es lo que le dice que quite el dedo? El cerebro, que es otro órgano, le dice, quita el dedo. Y son funciones específicas. Entonces, tenemos que vernos así como un cuerpo, porque un cuerpo es un organismo vivo. La iglesia es un organismo vivo. Somos una entidad que se puede enfermar, una entidad que se duele, una entidad que se goza. Pero tenemos que vernos como un órgano, como un organismo. Y si vemos la iglesia como un organismo, vamos a tener más cuidado unos de otros. Porque muchas veces no vemos así. Y maltratamos a otros. Y cuando maltratamos a otros, estamos maltratando el cuerpo. Es como que si usted pertenece a su cuerpo y usted agarra el martillo y martille su dedo. Yo sé que usted no lo hace. Pero espiritualmente y hablando del cuerpo de Cristo, muchos sí están martillando a sus hermanos. Entonces tengamos cuidado, porque ese es el cuidado que el Señor quiere, que tengamos la unidad, que nos guardemos en el vínculo de la paz, que estemos en paz. Qué bonito llegar a un lugar donde no tengo que preocuparme si llegué despeinado, si la camisa no la pude planchar, si... Usted puede añadirle a todo esto, que yo venga aquí y yo me sienta que los hermanos me aman, esté como esté. Que si no tal vez ese día yo no me sentí bien, pero que los hermanos me estén esperando y que me sienta bienvenido y que me sienta parte de la iglesia.
eso es hermoso, porque yo voy a sentir que cuando no vengo, perdí algo, que me hizo falta algo. Yo no sé si a usted no le hace falta cuando no viene a la iglesia, pero se siente, ¿verdad?, cuando uno hace un hábito. Ahora estábamos antes del servicio, estábamos hablando de esto. Imagínense, nos ponemos a orar y terminando, a comenzar a orar iba cuando viene la luz. Hermano, ¿es casualidad? No, no es casualidad, porque para Dios no hay casualidades. Yo ya había mandado a decir que no se iba a hacer ese servicio porque no había electricidad, desde la tarde estuvo, y sin embargo comenzamos a orar y vino la luz. Entonces el Señor está en el asunto. En estos versículos se dice que no solo hay unidad en la iglesia, también hay diversidad, y hay unidad, y hay diversidad. En 1 Corintios 12:12 menciona esto, que es lo que estaba hablando, y también la diversidad en 1 Corintios 12:4. De esto ya estudiamos el libro de Corintios, no nos vamos a detener en esto, pero sí hay diversidad. ¿Sabe que Dios no nos ha llamado que seamos iguales? Usted, siendo diferente, es necesario. Ahora, si aunque no seamos iguales, sí podemos estar unidos. La unidad no es lo mismo que la uniformidad. Ser uniformes es que todos fuéramos iguales. Podemos estar unidos aunque seamos diferentes. Y eso es lo que más tenemos que anhelar. De parte de Dios, cada creyente recibe gracia o habilidad, lo que conocemos como un don, ¿verdad? Todos tenemos talentos. Hay gente que es talentosa para la matemática, gente que es talentosa para ordenar, organizar, poner bonito, hacer limpieza, tantas cosas. Es una habilidad, es un regalo. Hay gente que no le llama la atención eso, pero hay gente que sí. Y entonces, él dice que ha repartido dones o habilidades, y también como a Cristo le place repartir. Cada miembro del cuerpo tiene que funcionar en el cuerpo de Cristo mediante el poder y en proporción directa a la habilidad espiritual o el don espiritual que se le ha dado. Esto asegura que una variedad de dones se ejerzan y que todos los creyentes participen. En el verso 8 pareciera que Pablo está resumiendo todo el Salmo 68. Un militar victorioso tiene el derecho de otorgar dones a aquellos que se identifican con él. Cristo, habiendo cautivado a los pecadores por medio de la redención, es victorioso y como tal, ahora toma a sus redimidos y los otorga como dones a la iglesia. Mientras que en Romanos 12 y 1 de Corintios se habla de los dones entregados a los creyentes para edificación de la iglesia. En Efesios 7 se habla del creyente dotado, los cuales son dados a la iglesia. Y en eso vemos el versículo 7, ¿verdad? Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Todos tenemos diferente medida y es porque Cristo nos los ha dado. Hablando de los dones espirituales, qué hermoso que una iglesia anhele los dones espirituales. Podemos hacer mucho si anhelamos los dones espirituales. Dice el apóstol Pablo que anhelemos los mejores dones. Pero al anhelar los mejores dones, ¿para qué los queremos? ¿Para que me miren? ¿Para lucirme? ¿Para decirle a los otros, yo soy especial, tú no? ¿O cuál es el propósito? Porque si nosotros estamos pidiendo al Señor, yo le garantizo de que sí, el Señor, si usted le pide un don, el Señor se lo va a dar. Yo soy testigo de eso. Antes de venir al pastorado, a mí me tocó como las de Gedeón estar probando, diciendo al Señor, pues sí, vas a hacer esto, pues yo quiero esto. Y yo vi como el Señor hacía las cosas. Y el Señor contestaba las peticiones. Y entonces le ponía otra porque andaba huyéndole a esto. Pero el Señor es fiel. Y el Señor da dones. Si usted quiere dones, el Señor se los va a dar.
pero por favor pida dones para ponerlos en práctica, no para guardarlos. Porque aquí entra lo de la parábola. ¿Se acuerda al Señor le dio talentos? ¿Verdad? A uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro 1. ¿Qué hizo el que le dio 5? Lo multiplicó, ¿verdad? Quiere decir que le dio 5 talentos y él lo trabajó y lo multiplicó y hizo otros 5. El que hizo Dios 2 también lo hizo lo mismo. ¿Y qué? Al que le dio 1, ¿qué hizo? Lo enterró. Lo enterró. Y no solo eso, sino que le dice, es que yo sabía que tú eres un hombre malvado, que recoges de donde no siembras. Si le está dando un talento, el talento no era de él. Que recoges de donde no siembras. Eso es lo mismo, la misma actitud que tomamos nosotros como cristianos cuando ya tenemos un don y no lo ponemos en práctica. Lo escondemos. Los dones están enterrados. ¿Y dónde está el que tiene el don de tal? No está. Y le decimos a la persona, ¿y por qué no has venido? ¿Por qué no usas tu talento? Pues que no tengo ganas, no quiero. ¿No es una manera también de decirle al Señor es que tú eres malvado y recoges donde no siembras? Bueno, todo lo que recibimos es del Señor. ¿Tenemos casa? Es de Dios. ¿Tenemos carro? Es de Dios. ¿Tenemos salud? Es del Señor. Todo es de Dios. Y no le podemos dar un talento que nos ha dado, no se lo podemos dar al Señor. Esto es para pensarlo, para motivarlo, para que nos demos cuenta que el Señor nos da algo, llegará el día cuando nos va a pedir cuentas, porque también la palabra dice, ¿qué hiciste del talento que te di? Va a venir el día cuando nos van a preguntar, ¿qué hiciste del talento, el don que te di? Porque todo lo ha dado, todo lo hemos recibido, dice el verso 7, de acuerdo y conforme a la medida del don de Cristo. O sea, hay dones espirituales que tal vez ni los hemos experimentado. ¿Y sabe por qué le digo? Porque tal vez Dios nos quiere usar en sanar a alguien, pero nunca hemos orado ni siquiera por esa persona. Ir cuando yo siento el deseo de orar, no de imponer manos ni nada de eso, no estoy hablando de eso. Sencillamente que usted vaya y que le diga al Señor, puso en mi corazón orar por usted. Usted no sabe. ¿Lo ha hecho? ¿Y cuántas veces yo sé de personas que han sentido en el corazón ir a orar por alguien, que Dios le ha dicho, quiero que vayas a orar por esta persona, y no lo ha hecho? Y de repente usted mira, se levanta la persona y va y le dice exactamente lo que le dijeron que usted quisiera, y usted no lo hizo. Usted ese talento que lo está guardando. Y yo conozco personas que han hecho eso. ¿A usted le ha pasado? A mí me pasó. Por eso ahora yo no tengo temor de decir lo que el Señor me da, porque yo no quiero que el día de mañana me diga, ¿qué hiciste del talento que te di? Los dones son hermosos. Y sabe que a esto lo estudiamos en el manual del discipulado. Ningún don es para beneficio personal. Si Dios me usa en el don de sanidad, yo no soy el beneficiado. Va a ser beneficiado el que esté enfermo y sana. Pero ¿cómo podemos saber, pastor, si no es un deseo de uno? O sea, que es un deseo pues que de uno. ¿Cómo podemos saber que es Dios? Porque Dios pone el querer como el hacer. Así de fácil. Dios pone el querer. Que yo no lo haga es otra cosa, pero a veces uno quiere, pero no lo hace. De querer nadie está pobre. El querer es algo que Dios pone en el corazón de uno. O que usted se le viene el pensamiento y dígame, tal vez ni siquiera pensando en la persona estaba. Y de repente cruza el nombre de fulana de tal y dice, pero ¿no será Dios diciéndole, ora por fulana de tal? Y a mí me ha pasado porque varias veces cuando yo he mandado un texto o he hecho, porque estoy en esa condición, y yo soy sensible a la voz de Dios y yo mando el texto,
y de repente me dice, ¿sabe qué? Estaba pidiéndole al Señor una palabra de confirmación. Justo cuando usted manda ese texto, el Señor me confirmó lo que yo le estaba pidiendo. Entonces, de la manera que lo vamos a hacer es porque el hecho de que ponga el Señor el deseo en el corazón o el nombre de esa persona, ya es. Pero la manera como se va a hacer realidad es cuando usted hace caso y ora. Le manda un texto y le dice, hermana, Dios le bendiga, dice que estoy orando por usted. O ejercer una cosa en iglesia, maestra de escuela dominical, maestra de niños. Cuando a mí me dijeron, trabaja con niños, yo dije, ni los míos quiero cuidar, voy a cuidarlos de otras personas. Pero el Señor equipa al llamado. Entonces, si nosotros, si está la necesidad y siempre vamos a estar, es que el Señor no me ha confirmado, entonces prácticamente estamos nosotros mismos no dejando que el Señor desarrolle el talento que quiere desarrollar en nosotros. Sí, a eso es lo que vamos. ¿Sabe por qué? Y qué bueno que lo mencionas. Porque sucede muchas veces que la persona que siente tal vez no tiene el deseo, pero Dios sí ya lo tiene en la mira. Yo me recuerdo que le dieron una profecía a Claudia, que le dijeron que iba a trabajar con los jóvenes, con niños y con las mujeres. Y Claudia es una persona de las más tímidas que yo conozco. Y cuando dijo ella con los jóvenes, si ni los míos quiero cuidar, eso es verdad, ella lo dijo. Pero ¿sabe qué? Del trabajo le mandaron que se capacitara a trabajar con mujeres y que para que trabajara con niños y jóvenes. Y ahí recibió el entrenamiento de la universidad para hacerlo. ¿Y ahora en qué está trabajando? Se da cuenta cómo la palabra de Dios se cumple. Y ahora si le dicen que quiere trabajar con los adultos, Claudia prefiere trabajar con los jóvenes después que no le gustaba. Porque cuando Dios llama, Dios capacita. Dios lo prepara. Pero quiere primero que decir, sí Señor, no me gusta, no es lo que quiero, no es lo que ando buscando, pero sí Señor, ya me doy por vencido. Y aquí estoy yo de ejemplo. No crea que estoy aquí porque a mí me gustaba. Yo renegué de esto como no tiene idea. Hasta mi papá una vez bien enojado, yo le dije que muchas cosas que me arrepiento de habérselas dicho. Pero una cosa que me dijo mi papá, cuando Dios te ponga, cuando Dios te llame, vas a saber lo que se siente. Y es algo diferente. Entonces, mi hermano y mi hermana, comencemos a poner nuestro talento, nuestro don. Y ahí es donde vamos a entrar otra vez a lo que estudiamos. ¿Se recuerda de los dones motivacionales? Que existen 3 clases de dones motivacionales. Los dones de poder y los dones también ministeriales. El apóstol Pablo menciona aquí los dones ministeriales. Pero ningún don ministerial se va a manifestar si no hay un don motivacional primero. O sea, lo que primero tenemos que poner a trabajar es el don motivacional que Dios ha puesto en nosotros. El don de servir. Le voy a decir, hay alguien que quiera ser, supongamos en esta altura, un apóstol que viniera siendo lo que es un misionero ahora. Alguien quiere ir de misionero a la China, pero ni a su familia le habla. ¿Cuál es la motivación? Dios no va a desarrollar el ministerio misionero, apostolar, si ni siquiera estoy dando la motivación. Mi motivación no está. Yo quiero que hagamos realmente de esto. Los dones motivacionales es en la iglesia. Por ejemplo, estamos en un servicio, un domingo. Me llaman a mí porque fulano de tal no pudo venir de Ujier, ¿verdad? ¿Y qué es lo que dice? Yo de Ujier. No, eso no es para mí. A mí que me pongan en el altar. Yo de Ujier, no.
¿O yo de ir a cuidar el parqueo de los carros? No. Los dones motivacionales son los que abren la puerta a los dones ministeriales. Los dones motivacionales abren la puerta y no se pueden desarrollar los dones ministeriales si no se comienzan con los dones motivacionales. Por decir algo, si alguien me puede decir aquí, yo sé que lo que más le gusta, pero yo quiero que usted me diga, ¿qué es lo que le causa gusto hacer? Claro. Oh my goodness, enseñar. Enseñar. ¿Ok? Yo ordenar que parqueen bien. Eso se llama Servicio. servicio. Hay gente que no le gusta estar aquí. Y no es porque no le gusta estar aquí, enfrente. Tal vez lo están haciendo porque no, las personas que pudieran estar no quieren, ¿verdad? Pero no les gusta. Pero ¿sabe qué? En el proceso Dios las va preparando y capacitando. Pero hay gente que sí tiene la motivación y no lo está haciendo. Por eso no se puede desarrollar el ministerio. Por eso no se puede desarrollar el don ministerial. Porque la vocación todavía o la motivación todavía no está abriendo la puerta. Es ilógico que alguien quiera ser pastor, por decir algo, ¿verdad? Porque en los dones ministeriales hay muchos que hacen la diferencia. ¿Y sabe qué? No tiene que ser así. Tiene que ser el llamado de parte de Dios. El don pastoral o el llamado ministerial de pastor no es porque yo quiera, es porque Dios me ha llamado. No es porque yo me ponga, sino porque Dios me llama. Lo mismo al ser maestro. Y hay algo interesante en estos ministerios que vemos aquí, que son 5 ministerios. El primero que se menciona aquí, y no va por orden de importancia, hago la aclaración, están los apóstoles no porque sean más que los pastores, porque los pastores están en número 3, número 4, y maestros número 5. Si fuera por orden, por importancia, serían los maestros los que estuvieran en primer lugar. Porque un maestro crea otras profesiones. Un maestro crea otros ministerios. Así que si algún ministerio es importante, es el ministerio de la enseñanza. El apóstol está aquí mencionado, pero sabe que el apóstol en el versículo 11 dice que él mismo constituyó a unos apóstoles. Ahora, el apóstol, la función del apóstol es ir donde no hay todavía evangelio. A estas alturas, yo creo que no hay lugares donde no se ha predicado el evangelio, y tal vez donde hay, es donde deberían de estar los apóstoles o misioneros en este tiempo, porque son prácticamente, esta es la palabra, apostolos en griego, que significa enviado. Pero si se pone a pensar que el apóstol está llamado precisamente a hacer esa función donde no hay, entonces, dígame, ahora hay apóstoles que vienen y van a Guatemala, o vienen, es donde entra la controversia, porque si vamos a un lugar donde no hay evangelio, ya muchos países no pueden decir que no hayan escuchado el evangelio. En esos lugares donde todavía el evangelio no ha llegado, sería un perfecto lugar para mandar un misionero. O es donde es correcto mandar un misionero. Pero son en función de ir y expandir el evangelio. Esa es la función del apóstol. Hermano, no miremos mal. Por ejemplo, porque hablar de apóstoles muchas veces entramos en la controversia, se recuerda la clase pasada, de que muchos dicen, yo quiero ser apóstol. Pero
pagar el precio de un apóstol, pongámonos por lo menos decir, yo estoy dispuesto a ir a una tribu de caníbales, estoy dispuesto a que me vayan a comer a mí, que yo sea el próximo lunch para ellos. Un apóstol es una persona que tiene que pagar un alto precio, y yo conozco y he visto obra misionera en muchos lugares donde realmente las personas dejan toda su comodidad para ir a esos lugares donde no hay agua, no hay letrinas, no hay nada. Dejan toda la comodidad, dejan su familia para ir allá, para ir a predicar el evangelio en lugares donde es duro predicar el evangelio. Ahora que me digan que yo me vaya de misionero a Hawái, ¿alguien se va conmigo? Hay una que se presta. ¿Se recuerda, pastor, donde, no recuerdo el nombre de la iglesia donde estuvimos, pero que ahí estuvo un hermano ya grande, ya de pelo blanco, que él iba de misionero, que él platicó, él contó que él iba como a predicarle a los indígenas, y él se aprendió a hablar el dialecto de ellos para poderles enseñar, y que no había luz eléctrica y no había nada de eso donde él iba. Pero ¿cómo se denomina él? ¿Verdad que él dijo que era un misionero? Misionero. No dijo que era apóstol. Y No, estaba en un lugar donde misionero. él es bien conocido en la región. Es un hermano es americano. Sí. Él es blanco. Sí. Y habla bien el español. Dialecto español. Habla bien el español y habla también dialectos. Habla el zapoteco. Él estuvo de misionero en la Sierra Lacandona. Entonces, estamos hablando de que él quitó todas sus comodidades para venir a trabajar a un lugar donde el evangelio es muy duro. El doctor Menéndez ha ido muchas veces y ha ido para allá, para la Sierra Lacandona, donde predicar el evangelio se exponen a que los maten. A Chiapas. A Chiapas. Una vez que hermana Eugenia pidió que oráramos porque él se había metido a un lugar así. Sí, son lugares donde hay peligro. Entonces, démosle el honor que merece. Ahora, tal vez no son los apóstoles, como mencionamos la vez pasada, ¿verdad? Porque me estuve detallando esto. Los apóstoles, de acuerdo al nivel de Jesús, solo fueron 12. 13 con el apóstol Pablo. Y ya no más. Pero han habido todavía, hay personas que todavía están haciendo el trabajo apostolar, que es llevar el evangelio a otras personas. O sea, no lo menospreciemos, ni se nos pongan los pelos así de punta cuando digamos apóstoles, porque apóstol es enviado. Si una congregación manda a una persona a un lugar donde no se ha predicado el evangelio, esa persona es un apóstol, es un misionero, es un enviado. Es para predicar el evangelio, para expandir el reino a otros profetas. Cuando hablamos de profetas, estamos hablando de la boca y los ojos de Dios. Porque el profeta lo que tiene que hacer es alertar a la iglesia de lo que está pasando. Y no se conoce, hay don de profecía, acuérdese esto y anótelo. Hay don de profecía, pero hay profesión de profeta. Y esto no muchos lo entienden. El don de profecía lo puede usted tener. De repente Dios le da una profecía, como a mí me ha pasado, que el Señor me da palabra, he profetizado y sucede. En la semana, hace como un mes, tuve un niño, la oportunidad de ver a este niño. Y Dios me dio la palabra para esa persona, y que iba a tener su bebé. Y ella estaba en unas condiciones que los doctores me decían que no podía, y pudo tener su bebé. Y yo cuando miro la foto digo, wow, qué lindo el Señor, cómo cumplió su palabra. O cuando me ha tocado dar palabra profética, es un don. Yo no soy profeta, pero es don de profecía. Y ningún don, por eso les digo, ningún don es nuestro. Los dones son del Señor. Los dones es como Él quiere y en el momento que se necesita. Le hago la pregunta, ¿cuál es el mejor don? Todos son iguales. No. ¿No?
El maestro lo acaba de mencionar. El que se necesita en ese momento. El que se necesita en el momento. ¿De qué me sirve tener el don de fe? Cuando la persona, o el don de palabra, de lenguas. Cuando lo que se necesita es un don de sanidad. Amén. El mejor don es el que se necesita en el momento. Por eso le digo que Dios lo va a usar en los dones que usted le diga al Señor, Señor, yo quiero que tú me uses. Usted no sabe si una persona no tiene ni siquiera la fe en la luz eléctrica y el Señor le da el don de fe a usted y va y le dice el Señor que vas a salir de todo esto. No que usted se lo esté inventando, porque eso es otra cosa. Pero que le diga y que suceda exactamente como el don de fe que el Señor le puso en ese momento. Ahí lo que le digo, ¿cómo saber cuándo es deseo de uno y cuándo es el Es que Señor? no es, lo que le puedo decir, usted lo dice. Usted lo hace. No es cuestión de que lo digo o no lo digo. Es cuestión de que lo haga. Es cuestión de que lo haga. Y usted se va a dar cuenta. Porque antes yo tenía esa misma cosa. ¿Y qué tal si no? Pero, ¿qué tal si sí? Y usted no lo hizo. Yo prefiero mejor decirle a alguien, ¿sabe qué dice el Señor? Que te arrepientas porque tu vida corre peligro. A no decirle, y el día de mañana me dice, ay, se murió fulano de tal. Y no le dije la palabra que no me dijo. Ya hay un cargo de conciencia conmigo, decir, ¿por qué no lo hice? Mejor ser obediente y hacerlo. Yo tengo una experiencia hace poquito, esta semana, creo que fue como el lunes, como el martes, no fue, o la semana pasada, las cosas que lo hice. Un día en la noche, estoy con un brother de que se ganó varios millones. Y digo yo, este brother tiene todo ya. Y como que algo me dijo que le predicara, porque, y le prediqué, le dije, sí señor, sí le voy a predicar, le dije yo, porque me interesa más usted, tenemos que hacer más caso a usted que al hombre. Entonces, le prediqué al siguiente día, brother, le digo, tú ya tienes todo lo que necesitas, eres millonario, tienes todo. Sí, gracias a Dios, pero necesitas una cosa, y es a Cristo Jesús. Eso fue lo que le dije. No, si yo conozco a Dios, dice. Esta semana me dijo, mira, brother, anoche me estuve dando cuenta que tengo que mejorarme. Gloria a Dios, le digo, ojalá y vamos a conocer a Cristo Jesús juntos. Y ahí los otros hermanos me dicen, me están apoyando. Le digo, sí, es un salvadoreño. Pero mira qué bonito el Señor, porque digo, vaya, sí, el Señor va a hacer, yo sé que va a hacer trabajo en ese muchacho. Mira qué bonito. Le prediqué, bro. Mire, los dones, por ejemplo, estamos, y qué bueno que lo dicen, mire. Ser obediente es lo que te va a dar el resultado. Ser obediente, nada más. Porque puede decir, es que yo no le voy a decir que para que sea de voz de Dios que va a decir, ¡pum! Y que una cosa de ultratumba y cosas así. No. Es algo normal. Eso de que se haga tanto alarde para dar una palabra, no es necesariamente. Lo más sencillo. Yo me recuerdo, estaba hablando con un hermano, el pastor de Costa Rica, y de repente me dice, este edificio me gusta, y nosotros nos gustaría comprarlo. Y le digo yo, ¿y usted le cree al Señor que lo puede dar? Sí, yo sí le creo, man. En ese mismo momento, el Señor me dice, ok, ahí es de poner la fe y ser obediente. Y Dios me dice, dile, que esto lo van a comprar en $200,000. Ellos se los van a dar. Pero saca $200 de tu bolsa y se los das. Cada dólar representa $1,000. ¿Qué hubiera hecho usted? Saca los $200. Pues si el Señor me dice, los traigo, sí. Bueno, y si los tiene. Pero ahí es donde le digo la obediencia. Yo los agarré no porque me sobraran, porque era lo que tenía para gastar. Yo le digo, dice el Señor que 200,000 van a comprar esto. Y aquí está, puso la mano y le di los $200. Cada dólar representa $1,000. Y en 200,000 el Señor dice que se los van a
vender. Hermano, antes de los 6 meses nos tocó que ir de regreso, porque el Señor era un hombre rico en Costa Rica. La mayoría de los edificios que él tiene, ahí están los bancos de Costa Rica. Muchos de los edificios que él tiene. Ese hombre recibe por cada pantalón de esos de Lee, del Silver Town, es franquicia de él. Y él había hecho un muro que le había costado $93,000. Lo había hecho de su bolsa. Y le dice, pero se los voy a dar en $200,000. Él ya estaba construido, grande y todo. ¿Y sabe qué? Yo fui cuando dice, en $200,000 se los voy a dar. Y yo estaba ahí cuando estaba firmando todo. Y cierra su maleta y dice, yo no sé qué es lo que me pasa. Soy hombre de negocios, pero yo no sé qué es lo que me pasa. Yo me siento paz. Y se cerró su maleta y se fue. A los 6 meses pasó eso. Después llegaron, se dio los $50,000 de enganche y después se les mandó el dinero. En $200,000 lo compraron. ¿Fue casualidad? No. Y hasta la fecha ellos tienen un templo lindísimo, mi hermano. Un santuario hermosísimo donde alaban y glorifican al Señor. Si tan solo le creemos al Señor y somos obedientes a poner el don que el Señor nos dé. Hermano, el don de fe es algo que nos puede ayudar a nosotros para ayudar a la iglesia. Para cuando alguien esté desanimado, un don de fe se necesita. No estamos hablando aquí, el don de profecía, usted también lo puede dar. Porque esa es una profecía que yo di. Y se cumplió. Y lo he visto muchas veces. Hermano, es que el Dios que nosotros predicamos es el mismo de ayer, de hoy y para siempre. Sus milagros todavía están sucediendo. Todavía se necesita gente. Los milagros son para la gente que no conoce al Señor. Para que conozcan. Para que ellos tengan una prueba de que Dios es real. El don de profecía es diferente al ministerio de profeta. El ministerio de profeta, usted lo mira en el profeta Elías, usted lo mira en Samuel, usted lo mira en Eliseo. Hombres que eran el profeta Natán. Y usted va al Antiguo Testamento y mira cantidad de profetas. El profeta Isaías, el profeta Amós, el profeta... Todos, Malaquías, todos esos profetas. El don de profecía es un don hermoso. El problema con el don de profecía es que muchas veces a usted le va a tocar que vivir lo que va a profetizar. Y se lo pongo de muestra. A Oseas. Todos quisiéramos tener un don, ¿verdad? Pero no queremos pagar el precio. A Oseas el Señor le dijo, ve y cásate con una prostituta. Y usted puede ir a leer el libro de Oseas. Se fue y que se casó con una prostituta. Y la prostituta, en ningún momento le dijeron que la prostituta iba a cambiar y que iba a dejar de ser prostituta. Y un profeta, imagínense, ir a casarse con una prostituta. Y esa mujer le fue infiel y tuvo un hijo, ¿verdad? Y después otros. Y le dice, así es mi pueblo de Israel. Imagínense estar usando al profeta para enseñarle lo que Dios sentía, como Israel, como una prostituta que se prostituía con los dioses paganos. Usted puede ir a leer el libro de Oseas. Puede ir a leer el libro de Jeremías. Jeremías cada vez que profetizaba era sufrimiento que llevaba. Porque Jeremías daba la palabra. Jeremías estaba diciéndole lo que iba a pasar al pueblo de Israel. Pero cada vez que Jeremías daba una profecía era sufrimiento para él y lo estaba viviendo en carne propia. Entonces el ministerio del profeta es muy posible que nos va a quitar la comodidad a la que estamos acostumbrados. Y no muchos queremos quitarnos de lo cómodo que tenemos para hacer un ministerio de esa índole. De hecho, en el Nuevo Testamento se conoce de un profeta. No sé si ustedes lo conocen, lo han estudiado. El profeta Agabo o Agabo. Dice que tenía 5 hijas que profetizaban. Y Agabo le dio una profecía al apóstol Pablo y le dijo cómo lo iban a llevar para Roma.
De ahí no se habla mucho de la profecía ya en el Nuevo Testamento, pero si Cristo lo instituyó, es necesario que la iglesia esté surtida con profetas. El otro que dice, el evangelista. Los evangelistas son para congregar gente. Se nos viene a la mente las grandes cruzadas que hacía Billy Graham, las cruzadas que hacía Gigi Ávila, grandes cruzadas de José Irión, personas que llegaban a los estadios y los llenaban con tanta gente. Eso es algo, un ministerio hermoso para congregar a la gente, para traer a la gente a conocimiento de la palabra. Pero ¿sabe qué? El evangelista llega y la gente acepta. ¿Pero a dónde van a ir? A una iglesia. Y en una iglesia, ¿quién los va a entender? El pastor. Y entonces el pastor tiene una función de cuidar, de guiar, de alimentar, de capacitar. Y el pastor no es más que los demás. Sencillamente que es una posición donde yo tengo que estar casi todo el tiempo. Es muy posible que de un ministerio salga alguien con llamamiento de evangelista, que esté preparándose y capacitando, un maestro preparándolo. Y usted podrá decir, oh, pero estamos hablando solo de maestro de universidad. No, cuando usted se toma el tiempo de enseñarle a alguien, usted está entrando al próximo ministerio que es el maestro. Capacitar, enseñar lo que usted ha recibido. Usted lo va a enseñar. Aquí ya tenemos fruto de hermana Gloria. Personas que se han bautizado porque la hermana ya ha estado enseñando. ¿Verdad? ¿En qué manera podemos ser de beneficio para la iglesia? Si alguien tiene el llamado al evangelismo, quiero verlo. Ir a las calles a repartir volantes, a repartir tratados, a hacer esto. ¿Cómo vamos a obtener evangelistas si no ponemos en práctica? ¿Se da cuenta por qué se necesita? No me diga que quiere ir a evangelizar allá a Tijuana, si aquí no lo quiere hacer, y aquí se necesita. Entonces, precisamente esos dones ministeriales son los que mantienen la unidad en la iglesia. Y eso es lo que dice el versículo 11. Dice, a fin para edificación del cuerpo de Cristo. Mire que uno con otro se edifica. El evangelista o el apóstol va y predica la palabra. El evangelista llega y va a dar predicación. Después llega esa gente que el evangelista trajo, se quedan en la iglesia y el pastor, el encargado de nutrirlos, de alimentarlos, y luego el maestro para enseñar y capacitar. Entonces, es interesante cómo Cristo dejó estos 5 dones ministeriales. El verso 12 entonces dice que es a fin de perfeccionar. No es que a alguien le toque más duro que a otro, sencillamente que todos somos parte de ayudarnos unos a otros. Por eso, si usted aprendió algo, enséñelo. ¿De qué manera va a poner en práctica ese ministerio? Enseñándolo. ¿Sabe qué es lo peor que puede pasar a una persona que esté comiendo y comiendo y comiendo? ¿Cómo lo va a ver usted? Pero no da. Entonces, algo está pasando. Y hay gente que tiene años estar sentado, comiendo la palabra y comiendo, pero no ha dado. Y es tiempo de que ya se comience a dar. Porque podemos hacer mucho dando tanto conocimiento que tenemos, nos pone embotados de tanto conocimiento y la cabeza nos lleva de un lado para otro. Pero es necesario que lo que aprendemos, que lo comencemos a enseñar. Lo que hiciste, Wilmer, es lo que tiene que hacer. No necesitas decir, yo voy al instituto bíblico y entonces voy a comenzar a predicar. ¿Para qué? Para decir que Cristo salva, no necesitas ir al instituto bíblico. Para decir que Cristo te ha cambiado, no necesitas. Con lo que sabes, ya puedes decir que Cristo salva, que Cristo cambia. No podemos hacer. Así que estas son verdades que no se hablan muchas veces.
porque le estamos huyendo a poner en práctica los dones que el Señor nos ha dado. Y por eso es que los ministerios no se desarrollan. El verso 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Cuando todos llegamos entonces a la unidad de la fe, es que todos tenemos una misma manera de creer. No que seamos iguales, pero todos creemos que Cristo salva. Amén. Amén. Todos creemos que Cristo es nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Amén. ¿Verdad? A la unidad de la fe. Estamos en el mismo sentir, estamos en el mismo creer. Y dice que lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto, a la medida y la estatura de plenitud de Cristo. Por eso no nos hemos llamado, hermano, a compararnos con nadie. Usted se va a sentir frustrado si se compara con otra persona. Qué frustrado me sintiera yo como pastor. Es decir, mire la gente, lo que están aquí en la iglesia. Yo estoy haciendo lo que el Señor me dijo. Yo voy a dar cuentas al Señor. Mi éxito no depende de si es una iglesia numerosa o una iglesia pequeña. Eso no es mi éxito. Yo voy a considerarme que no fracasé cuando hice lo que el Señor me dijo. Usted no es mal padre si los hijos le salieron malos. Usted es buen padre porque hizo lo que Dios le dijo que hiciera. Ya lo que el hijo decida ya no es problema mío, sino que sufrimiento tuviera yo. Entonces, lo mismo es en la iglesia. Lo mismo sucede. Nosotros estamos llamados a parecernos a Cristo. Yo quiero tener el carácter de Cristo. Yo quiero ser como Cristo es. Tal vez estamos en el proceso, pero esa es nuestra medida, esa es nuestra estatura. Y no nos comencemos a comparar con nadie, porque eso nos frustraría. En 1 Corintios 1:17 nos dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Ya ven? Mire, Jesús no anduvo en competencia con Juan. Él no bautizó a nadie. Jesús no bautizó a nadie. Para que se dé cuenta de que nuestro maestro no bautizó a nadie. Entonces, ¿para qué no vamos a poder la estatura de Cristo a nosotros como cristianos? Es lo que tenemos que aspirar. No parecerme a fulano de tal, ni la forma de hablar, ni nada, porque todos tenemos lo nuestro. Dios nos ha capacitado, Dios nos ha preparado ya para que nosotros comenzamos a hacer el evangelio práctico. De esta manera es como la iglesia se va a hacer activa. De esta manera es como la iglesia se va a hacer una iglesia pujante, una iglesia que no se detenga. Pero no podemos llegar más lejos si realmente la gente no quiere llegar a esta estatura. Y después, ¿qué es lo que dice? El verso 14 es bastante duro, mi hermano. No se lo digo yo, lo dice la palabra. Dice, para que ya no seamos niños. Ya no seamos niños fluctuantes. Que hoy andemos bien alegres. Y mañana tristes. Y después, ese es un niño espiritual. Aquí nos hace el llamado, donde dice que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doctrina de todo viento de doctrina. Sale una doctrina nueva, para allá lo miramos. Sale otra doctrina nueva, para allá van. Qué triste es conocer a esas personas que de repente le dicen a usted, ya no vamos en la iglesia. Es que allá hay una revelación, pero... Y a los pocos meses, otra. Y una, ya no, fíjese que me cambié, es que está mejor. ¿Sabe cómo les llamo yo a esta gente? Cristianos maceta. Porque una maceta no tiene raíces. La pueden cambiar de un lado a cualquier otro. Hagan lo mismo con las palmeras, a ver si pueden. Si la palmera está enterrada, las raíces no lo van a dejar moverse. Entre más raíces tengamos nosotros en el conocimiento del Señor, más fuerte va a ser nuestra doctrina. Más fuerte va a ser nuestra convicción de lo que creemos. Porque unas veces escuchan una cosa aquí y otra cosa allá. Y de repente resulta ser que el malo es el pastor.
Hermano, pero esta gente es, bueno, yo no conozco ni sé, porque yo pienso de que esa gente no conoce bien a Cristo Jesús, pienso yo, para que anden de brinquito en brinquito. Pues no, ¿Verdad? porque no tienen una doctrina sólida. La doctrina, en la medida que conoces la palabra del Señor, tú vas agarrando raíces, te vas fortaleciendo en el conocimiento de la palabra. Y poquito a poquito, tú vas aprendiendo. Y como te digo, ¿de qué manera vas a ser, se va a hacer una persona fuerte, tomando el carácter de Cristo? Es sirviendo. Sirviendo. Porque el servicio, el don de servicio, no muchos nos gusta, pero es algo necesario. Aquí sí podemos decir, muchas veces esa palabra de siervo, ¿verdad? A veces no la sabemos usar. Porque decimos siervo a alguien que no le quiere servir a nadie. ¿Y entonces siervo de quién es? Porque muchos tienen título, pero oposición sin función. Pero Dios quiere que nosotros ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema, por estrategias de hombre. Hay gente que comenzó bien en los caminos del Señor. Vino alguien y de repente le puso cosas en la cabeza, cuando menos siente, ahora ya cree en otra cosa. Y ahora que ya, y le digo porque me pasó, conozco una persona que quería hacer tanto, aprender esto y aprender el otro. Y yo le decía, ten cuidado, no andes, primero digiere lo que estás aprendiendo aquí, para que puedas entenderlo. Ahora resulta de que de esos que están en principios, la nueva era, de que ahora, y anda tan rara, le digo, y comenzó así, no tener base, no tener fundamento, no querer sentarse a aprender la palabra. Ahora resulta ser de que ella también es un Dios chiquito. Y yo miro las cosas que ponen en Facebook y digo yo, ¿cómo? ¿Cómo el enemigo se llevaron por cualquier doctrina? ¿Sabe usted que ahorita cualquier cosa, cualquier persona puede salir con una teología barata? De hecho, es lo que hemos estado estudiando. Una de las que me llamó la atención esta semana que estamos estudiando es la teología de los pobres. El Dios de los pobres, así se llama el libro. Y presentan una teología con sus argumentos de que Dios es el Dios de los pobres. Porque Jesús fue pobre, Él no fue rico. Y presentan todos sus argumentos, pero llevándonos a principios de políticos. Y ya comenzamos nosotros a hacer manifestaciones también, que la injusticia y tantas cosas, pero sabe que la injusticia comienza en el corazón. Y no podemos pretender que alguien cambie a alguien, o que alguien haga las cosas por uno, si uno no tiene el corazón puesto en el Señor, y el Señor es el dueño de nuestro corazón. La peor injusticia que puede pasar es no tener a Cristo, porque si no tenemos a Cristo vamos a ser injustos. Y la justicia nuestra, dice la palabra del Señor, que es como trapo de inmundicia. La justicia de Dios no se parece a la nuestra. Así es que ahorita yo le digo esto: aprendamos nosotros en estos versículos donde dice el versículo, todavía el versículo 14 dice, estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Sabe que la mayoría de las personas que ahorita están en sectas comenzaron bien en el Evangelio y terminaron mal? Le tengo un ejemplo. John Smith. Comenzaron en una iglesia regular. Y mire cuántos adeptos, cuántas personas han desviado de la fe. Cuántos millones de personas. Los mormones, porque si usted no había entendido. ¿Cuántos millones? Presentando un evangelio diferente.
por estratagemas de hombres para engañarlos en error. Ya, ahí puedo comentar que pues yo desde muy chico vi algunas religiones y nunca me metí en ninguna porque me di cuenta que eran obra del hombre, eran libros de hombres, eran los testigos de Jehová basados en sus libros. Y los católicos igual, los mormones también me metí las uñas un poco más y me di cuenta que era un producto de un hombre. Entonces nunca me llenó. Ahora que conozco, lo poquito que conozco la palabra, es porque no es un libro de un hombre, sino es libro esperado por Dios, plasmado con la mano del hombre físico, pero por la mano de Dios. Amén. Entonces por eso que estoy aquí tratando de echar poquita raíz. Por allá anoche nomás escalé y metí uñas, Pero usted sabe, tal vez mucho más de lo que yo le estoy hablando, porque yo no he estado allá, pero sí he estudiado para poder saber lo que ellos creen. Pero el problema es con esto que dice, y lo que dice el apóstol Pablo, con astucia las artimañas del error, que se me apareció el ángel Moroni. No vaya a salirme usted con eso de que se le apareció un ángel y que le dijo que se fuera de la iglesia y que comenzara usted su propia secta. Yo le puedo compartir también, hay una cosa muy fea. Pues yo le decía al Señor, pues ok, a mí no te ha parecido, y si se me parece el diablo, el mal, pues se verá como nos toca. Porque miedo no le tenía yo al demonio, al diablo, pues al enemigo. No le tengo miedo, porque ya sé cómo defenderme. Pero yo quería pues, que se me aparezca y ya vea cómo. Bueno, pero usted no había sabido cómo iba a aparecerle. ¿Sabe qué? Esto que el apóstol Pablo dice, las artimañas del error, con astucia, ¿cuántos han dejado los caminos del Señor porque con astucia les han llegado? Y mire, facilito, aprendamos a echar raíces, aprendamos a tener fundamento en la palabra. Si el apóstol Pablo nos dijo, si alguien viene, se recuerda esta palabra, dice, si alguien viene predicando otro evangelio diferente al que yo les he enseñado, que se le llame anatema, que significa maldito. O sea, yo por eso, hermano, no soy grosero, pero si alguien viene con un evangelio diferente, le dice, ¿sabe qué? Está muy lejos del evangelio y el Cristo que yo conozco en mi Biblia, le agradezco mucho y con mucha educación, dice, ¿sabe qué? No puedo, porque la verdad me dice lo contrario. Usted me está predicando un evangelio completamente diferente. Si usted quiere, podemos platicar del Cristo que yo conozco, del evangelio que yo conozco. Por eso es importante conocer la palabra de Dios para saber que no es verdad lo que están diciendo. Porque si no conocemos, ¿cómo vamos a saber que no es verdad lo que nos están diciendo? Ya. Y aparecen tantas teorías, tantas cosas nuevas que están sucediendo y están saliendo tantas cosas. Estábamos viendo un reportaje con Claudia. ¿Cuántas personas? Le voy a poner un ejemplo. David Koresh, en Waco, Texas. En Guyana. Georgetown. En Georgetown, Guyana. Todos se murieron. Y ahorita, ese último reportaje que estábamos viendo, ese hombre era un desquiciado, pero tenía tantos adeptos que sabe que hasta la gente se deformaba, y estamos hablando de gente muy profesional, y se deformaban, creían y querían ser como esa persona, que hasta la cara les cambiaba. Donde el versículo dice que tenemos que ser como niños para llegar para tener más intimidad con Dios. Los hombres se castraban para poder ser como niños. Eso es tanto donde cuando la persona no tiene conocimiento, llega una persona con astucia, les puede engañar, hasta ese punto de castrarse para poder ser como niños. Imagínense, y muchas cosas que le decía, se tenían que cambiar de lugar, tenían que hacer como que se andaban, no podían tener comunicación con su familia. Hay mucho, de esto entra mucho. Usted puede ver reportajes tras reportajes y se va a dar cuenta que es el mismo patrón de personas que salen con una novedad y gente que les compra el cuento. Pero si no se acerca a la palabra, no lo creemos. Por eso es que es importante este versículo, es muy importante. Dice que ya no seamos niños fluctuantes.
O sea que el estudio, hermano, es lo que nos va a llevar allá. Y la tristeza es que no a muchos les gusta el estudio. No a muchos. Ah, que no va a ser concierto porque hasta pagan. Pero el estudio no. Y este realmente es donde realmente la iglesia pierde. El versículo 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. O sea, todo lo que dice que sea la verdad en amor. Nosotros podemos decir la verdad, hermano, pero digámosla con amor. Porque ese mismo versículo nos dice, así que, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Sabemos la verdad, pero no nos creamos que somos la última Coca-Cola del desierto. Digamos la verdad con amor. Si alguien está equivocado, decirle, ¿sabe qué? Párele un momentito. Le voy a decir algo que la Biblia dice. Y usted se recuerda, saca su texto y le dice, mire lo que dice la palabra. Yo no quiero contradecir con usted, ni le llevo la contraria, seguimos siendo amigos, pero esto es lo que dice la Biblia. Punto. En amor. No a pelear. En Facebook se agarran unas grandes discusiones. ¡Qué ridículo! Es que Dios no nos llamó a eso. La verdad dice que, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos, que crezcamos en el amor, que crezcamos en todo lo que es la cabeza. Esto es Cristo. Y luego el verso 16, que ahí terminamos, dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia del miembro, de cada miembro, recibe su crecimiento para edificarse o edificándose en amor. Entonces, conclusión, no podemos tener iglesias fuertes si no hay ligamentos que nos sostengan unos con otros. No hubiera un esqueleto si no hay ligamentos, si no hay piel, si no hay tendones. Se necesita todo para tener una iglesia fuerte. En unidad se necesita que todos pongamos nuestra parte. Se necesita que estemos unidos en amor. El verso 4 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Pero en el verso 16 dice, y el 15 dice que lo hagamos en amor. Hermano, no es tiempo de que estemos peleando y discutiendo como iglesia. No es tiempo que estemos nosotros ya diciendo, oh, es que yo tengo esto y tengo lo otro. No, no, no. Tenemos la verdad de Cristo, demostrémoslo amando a la gente que no conoce. Y de esa manera, cuando venga la gente, usted le va a decir, qué bueno que nos visitan. Siéntase bien con nosotros. Yo lo he dicho de aquí. Bienvenido a la iglesia imperfecta, la iglesia llena de pecadores, unos más que otros. Pero al final de cuentas todos pecadores, perdonados por Cristo y que vamos para el cielo. Amén. Es que algún comentario, algo que usted le haya tocado de esta palabra. Porque estuvo dura la palabra. Yo siempre he pensado que los dones te los daba Dios, que no los pedía. Como Él te daría el momento que para usarlo para bien. No que lo puedes pedir y te lo da. El apóstol Pablo dice que aspiremos, que pidamos. Tú puedes pedir un don, pero también, ¿para qué lo vas a pedir? Si lo vas a pedir y Dios te lo da, entonces ponlo en acción. Porque si no, también te puede decir, ¿qué hiciste con el talento que te di? Entonces, si tú quieres hacer algo suponte que quieres hacer una actividad o algo, y le dices al Señor, Señor, dame don de sabiduría. El Señor te lo da. Eso es algo que podemos hacer. Es bueno que pidamos, es bueno que aspiremos los mejores dones, porque el Señor nos los va a dar. Naturalmente Él nos da talentos y dones, pero también espiritualmente el Señor nos va a dar los talentos de acuerdo a lo que nosotros vamos a capacitar. Amén. Si es que ahí terminamos la clase, seguimos la semana que viene.